Vamos a comenzar. Disculpen ustedes. Bueno, si es que tuviéramos algún problema, mañana van a encontrar esta charla introductoria gratuita del curso taller interrogatorio y contrainterrogatorio en la página principal del Liceo Académico, así como también la van a poder encontrar en el canal de YouTube. Bueno, pues los invito a inscribirse a este importante curso con una profesional del derecho, sin duda la jueza Carmen Marquina. No se reciben llamadas por teléfono, todo el contacto es vía WhatsApp y para aquellos que están interesados, solo les da cuando ustedes mandan mensaje al liceo académico, les llega un bot, un chat, donde les dice bienvenido al liceo académico. Lo primero, por favor, auxílienos poniendo su nombre y nos dicen, quiero participar en el curso de la jueza Carmen Marquina, ¿sí? Así es más fácil, porque a veces de verdad hay cada nombre que de repente toro salvaje, cosas así, y pues no, digo, yo sé que a veces nos identificamos así, pero nosotros estamos acostumbrados a tratar con mucha seriedad estas cuestiones. Así que, por favor, quienes quieran participar, envíen mensaje al 2221-1425-79. El precio especial por las 4 clases es de 600 pesos. Bueno, con anuencia de nuestra ponente del día de hoy, quiero invitarlos también a este diplomado que vamos a iniciar de justicia penal para adolescentes. Vamos a ver el módulo 1, que son principios y fines del sistema penal de adolescentes. Características de la adolescencia, principios generales específicos, doctrina de protección integral, legislación aplicable, legislación nacional e internacional. Bueno, este es un diplomado, lo aclaro porque muchos me han preguntado o parece que no han entendido la mecánica. El propio flyer lo dice. Quien lo va a impartir es la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, que ella es una jueza de control y enjuiciamiento especializada en justicia penal para adolescentes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, son 50 horas de capacitación divididas en 6 módulos. Ya en la página del Liceo Académico está esta publicidad. Ustedes van a la publicidad y van a encontrar justamente un Google Drive. Ahí solamente le van a dar clic y ahí les va a despejar todo el temario de lo que vamos a ver justamente en este diplomado, cuántas sesiones son en cada curso, cada módulo que vamos a tener y cuánto vale. El costo total de este diplomado de 50 horas es de 3,750 pesos, dividido, quiero decirlo, en módulos. El primer módulo tendrá un costo de 600 pesos, segundo módulo 600 pesos, tercer módulo 600 pesos, cuarto módulo, no, pues le voy a denegar el permiso de David Montalvo, estas reuniones no las pueden grabar ustedes más que el Liceo Académico. Cuarto módulo es un módulo que va a costar 750 pesos. ¿Por qué? Porque son un número mayor de sesiones. Quinto módulo, 600 pesos y sexto módulo, 600 pesos, dando un total de 3,750 pesos. Muchos me han preguntado, ¿bajo qué temática se va a dar este diplomado? Bueno, véanlo en el canal de YouTube. Está ya la charla introductoria, lo mismo que en la página principal del Liceo Académico. Las inscripciones están abiertas. Comenzamos este 2 de marzo, 9 de marzo, 16 de marzo y 23 de marzo, en un horario de 10 a 12 horas de la mañana. Así que los invito a inscribirse a este diplomado que vamos a ir llevando, donde la jueza claramente ya explicó lo que es la especialización, lo que es la certificación, cómo vamos a acreditar justamente en justicia para adolescentes, pues todas las dudas que ustedes tienen, por eso los invito a que vean encarecidamente, vean ese, porque muchos me preguntan, oiga, y la certificación, los remito, por favor, vean la charla introductoria. La charla introductoria les va a dar luz sobre lo que van a ver en ese diplomado. Bueno, hace un rato tuvimos también la charla introductoria gratuita con la maestra Nancy Villafán al curso Técnicas de Litigación Avanzada para defensores y asesores jurídicos en etapa de investigación inicial. El precio especial de 6 clases es de 800 pesos, que les incluye, en Liceo Académico saben, son las sesiones en vivo, las videograbaciones permanentes a un correo de Gmail, las constancia de participación. Y bueno, para informes e inscripciones, manden mensaje al 2221-1425-79. Más tarde o al día de mañana estará en la página del Liceo Académico, tanto en el canal como en la página, estará la charla que hace un rato tuvimos,
que teníamos muchos espectadores, pero pues desafortunadamente por fin nos la sancionó el Facebook. Pero bueno, respecto de este curso hago la aclaración, quien puede paga los 800 pesos en una sola exhibición. Quien se le dificulte puede pagar al 6 de marzo, antes del inicio del curso, 400 pesos o todavía hasta el 6 de marzo, y en una segunda parcialidad, el 3 de abril, puede pagar justamente el restante, los 400 pesos restantes, para que no se queden fuera. Bueno, yo los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube y en X, lo que antes era Twitter. Bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia el día de hoy y sobre todo a nuestra ponente de lujo, que ya la voy a traer por aquí, la vamos a añadir a destacados. Su señoría, muy buenas noches, bienvenida al Liceo Académico Su Casa. Estamos ya en vísperas de quererla oír, entonces pues yo le cedo el uso de la voz y pues bienvenida para que nos comente cuáles son los objetivos y las habilidades que habrán de adquirir quienes se capaciten con nosotros y que sean sus alumnos por Liceo Académico. Adelante, su señoría. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya me estaba dando ansiedad. Quienes me conocen saben que soy un tanto hiperactiva. Yo dije, ¿a qué hora sacaban los anuncios, los comerciales del liceo? Pero muy buenos cursos, la verdad. Especialmente Nancy, la conozco, Rosicela también, ¿cómo no? Y bueno, pero yo voy a hablar de lo que es mi curso contra interrogatorio y contrainterrogatorio, o en algunos países, porque quiero presumirle que hay conectados de otros países. Este, mm, Boris de Panamá, me parece. Bueno, la cuestión es que en algunos lugares le dicen examen y contraexamen. Esta no viene relevante, sino que el ejercicio es exactamente lo mismo y el propósito es el mismo. Y estoy segura que las recomendaciones que vaya a hacer aquí le puede servir a esos países, porque al final son países que manejan el sistema oral y además les va a servir para otro tipo de materias. Hoy, por ejemplo, hoy en día estoy de jueza de ejecución de sanciones y veo con mucha tristeza y me da mucha pena, pero por ejemplo el día de ayer tuve que suspender una audiencia por la deficiencia técnica de un abogado defensor. Entonces, que no nos suceda, o sea, es muy penoso. Imagínense si para mí como jueza es penoso, pues para los litigantes debe ser más. ¿Por qué se atreven a ir a una audiencia sin capacitarse? Yo tengo la obligación como garante de los derechos humanos de las personas que intervienen. En este caso, pues se trataba del ejecutoriado con derecho a un beneficio, pero ustedes saben, o si no se los comento, pues en materia de ejecución, yo no tengo oficiosidad para hacer valer el material probatorio si la parte que está solicitando la audiencia, que quiera acceder al beneficio, no plantea la información correctamente. Y esto es en todas las materias. Las personas juzgadoras no conocemos la información en el sistema oral, sino nos la hacen llegar a través de estas técnicas, de estas herramientas que tiene prevista nuestra legislación. Ahora, en cuanto al taller que diseñamos para el liceo, yo pienso que es necesario no nada más aprender o el conocimiento de cómo se interroga y cómo se contrainterroga. ¿Cuáles son las preguntas que me van a calificar de pertinentes y cómo puedo objetar? Eso pareciera que representaría interrogar y contrainterrogar, pero les quiero decir que el taller que preparé en 4 sesiones, me interesa que se desarrollen habilidades. Eh, Participé en mi escuela judicial, bueno, aún sigo participando en la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tamaulipas, en desarrollar cursos por competencias, es decir, que la persona aprenda a hacer las cosas y no empezando por comprender el conocimiento, que es básico,
comprender el conocimiento, identificar de estos temas que ahorita, bueno, ya el maestro Camacho les adelantó. Ahorita vamos a identificar para qué sirve cada uno y después desarrollar la habilidad de hacerlo en la audiencia. ¿Cuándo, cómo? Pero lo más importante, ¿por qué y para qué? Me refiero a que he visto desarrollar interrogatorios perfectamente, como que fueron a un curso o practicaron y desarrollan excelentemente bien el interrogatorio. Las preguntas del contrainterrogatorio están sugestivamente bien elaboradas. Las técnicas de litigación impecables, pero que creen inútiles, totalmente inútiles, y la otra parte no las objeta y el juez está desesperado y ansioso y adentro una voz que grita, dile algo a la otra parte, porque esa información, esas técnicas que están desarrollando no lleva a nada, a la información que el juez necesita conocer. Entonces, el juez o la jueza. Entonces, yo les desarrollé estas pequeñas laminitas nada más voy a compartir mi pantalla para que tengan esto presente. Esta reflexión, ahí está. Que analicemos esto y de esto se va a tratar el curso taller. Saber interrogar, de verdad, de corazón y con humildad se los digo. Ustedes pueden salir expertos de este curso, de otro, de muchos, expertos en saber interrogar. Eso no te va a asegurar ganar un caso si este caso está deficientemente investigado. O sea, si el material probatorio que llega a juicio es pobre y deficiente, ¿qué puedes explotar de esa información con un excelente interrogatorio, con una excelente técnica de una técnica de litigación? En cambio, fíjense en el riesgo, y por eso sí los invito a capacitarse en este tema. No saber interrogar te va a hacer perder un caso eficientemente investigado. En la audiencia de ayer, en materia de ejecución, a diferencia breviario cultural, en materia de ejecución, a diferencia del sistema del procedimiento ordinario penal, ya cuando estamos en la instancia de ejecución, el juez puede tener acceso, o más bien tiene obligación de acceder a cierta información del centro penitenciario, de la unidad de supervisión de medidas cautelares, información que llega a la carpeta administrativa. Entonces, conozco la partida jurídica, sé si ya compurgó lo suficiente, o sea, hay información que está ahí y que yo conozco. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay una carga dinámica de la prueba donde quién puede proponer esa información, incluso en algunas situaciones, pues la carga la lleva el juez, ¿no? La jueza, y pide esa información. Y está ahí. Y me dio mucha tristeza porque yo sabía que ese ejecutoriado puede acceder a ese beneficio, tiene el derecho de acceder, pero necesito que los requisitos se cumplan en la audiencia. Y aquí pasó en el segundo caso. Había información, pero el abogado no estaba capacitado para poder llevar a la audiencia esa información. Entonces, pues ahí opera, pues garantizar al ejecutoriado y pedir la asistencia de un defensor público y pues si es vergonzoso y cambiar otra audiencia, por supuesto. Entonces, mi recomendación es que a partir de la preparación del caso podremos no solo desarrollar un buen interrogatorio con una técnica impecable, sino un interrogatorio y un contrainterrogatorio útil. Entonces, el tema que dividí en 4 sesiones, la primera sesión
Le titulé Preparando el caso y les voy a explicar de qué se trata cada uno de estos puntos. Planeación estratégica del caso, o sea, seas Ministerio Público, seas asesor jurídico o seas defensor, ¿cuál es la hipótesis que vas a llevar? Vas a hablar de, si eres defensor, te vas a referir a alguna excluyente del delito, ese va a ser tu tema. Vas a decir que el hecho no ocurrió, que ocurrió de manera distinta, o te vas a apoyar en la insuficiencia probatoria y no vas a llevar prueba porque te parece que ya analizaste la prueba que lleva el Ministerio Público y no es suficiente. ¿Cuál de estas opciones llevas? Y conforme planees tu caso, vamos a poder desarrollar lo que sigue. Eliminemos la insuficiencia probatoria. Pensemos que llevas una planeación estratégica activa, que vas a hablar que hay un excluyente, o es más, a lo mejor aceptas, dice, sabes que sí lo cometió, pero yo me voy por un atenuante. Vamos a buscar el atenuante. Esto fue en flagrancia, no la va a librar de absolutoria, pero por lo menos voy a buscar esta atenuante y sobre esta voy a trabajar. Entonces, si ya tienes planeado estratégicamente tu caso, ya tienes información, ya lo que llaman algunos teoría del caso, la hipótesis. A veces decimos teoría del caso como herramienta para desarrollar la actividad estratégica, o a veces se refiere a la teoría del caso como la hipótesis. Ya tienes una hipótesis, digámosle de otra manera más sencilla, una historia que contar. Luego me pasa que en intermedia los defensores dicen, quiero proponer este material probatorio, este testigo, este perito, pero ¿sabes qué? No te puedo decir, pues, perdí mi audio, maestro Camacho. Sí, maestra, sí, doctora. Ya. Es que, sí, es que vi que apareció un letrerito. No sé en quién se atrevió a decir o por qué, pero muchas, infinidad de veces. Luego me cuentan al rato que haya espacio para comentarios. ¿Quién les dijo que se tenía que reservar la defensa, su teoría del caso hasta el juicio? O sea, ¿quién les dijo eso? Si quieres sorprender en juicio diciendo que en intermedia no llevabas una hipótesis y en el juicio quieres sorprender y decir, ahora sí la voy a descubrir y fíjate que la historia ocurrió así, pues, ¿de qué va a servir una argumentación elocuente, una historia creíble, congruente, pero que no está respaldada con medios probatorios? Porque si en la intermedia no ventilaste tu teoría del caso, cómo la jueza o el juez va a analizar la pertinencia de la prueba que estás proponiendo. Entonces, necesariamente tienes que tener una historia, una versión, una hipótesis de cómo ocurrieron los hechos, distinto a como el Ministerio Público lo está diciendo, o si eres asesor jurídico y vas a coadyuvar con el Ministerio Público, apoyar al Ministerio Público en el material probatorio suficiente para tener por probado esos hechos, ese planteamiento fáctico. Entonces, si ya tenemos una historia, tenemos que, o al menos yo les voy a enseñar o a explicarles cómo esa hipótesis dividirla en premisas fácticas, ¿sí? Porque también una falla que he visto de los litigantes es que van como inseguros al juicio y quieren con un testigo probar muchas cosas que son o irrelevantes para la hipótesis o inútiles o que no corresponden a una información del testigo. ¿Por qué? No sé por qué esa inseguridad, pero si yo llevo a un testigo específicamente para decir que estuvo en tal lugar y a tal hora y nada más, no le consta el hecho, no sabe de responsabilidad, no vio el arma, no vio el hecho, etcétera,
pues no hay que tener esa desconfianza, sino presentar al testigo exactamente con la premisa fáctica que queremos probar. Además, no son aislados las pruebas, unas corroboran y se relacionan con otras y algunas van a ser coincidentes. Algunas premisas fácticas las vamos a probar con varios testigos, y quienes me han escuchado, yo siempre le digo que esto se parece a un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas de unas piezas se embonan con otras y al final se hace un conjunto de todo. Entonces, por eso es importante que aprendamos a, eh, a formular premisas fácticas. ¿Para qué otro momento también es importante las premisas fácticas? Cuando estamos ofertando prueba indirecta, cuando lo que el testigo viene a decir exactamente no es una porción de la historia, de la hipótesis o la versión que llevo, ¿sí? Cuando hablamos de prueba indirecta, necesitamos elaborar una premisa fáctica distinta a la de la prueba directa. También les voy a explicar cómo hacerlo. Actividad probatoria, bueno, pues si les estoy diciendo que hay que empezar a hacer las cosas bien desde el principio, entonces vamos a ver los requisitos de legalidad, de licitud. Legalidad, pues que se cumplan los requisitos que la ley señala para el desarrollo, en este caso, sea una pericial, porque vamos a aprender a interrogar tanto peritos, testigos legos, testigos expertos. Entonces, debo aprender a cómo ese acto debió haber sido realizado. Con las formalidades, es decir, con la legalidad que la ley tenga prevista, con licitud, es decir, fundamental básico, que esa actividad probatoria no vulnere derechos fundamentales, porque no va a llegar a juicio, no va a llegar a juicio, o no debería llegar a juicio, y debe ser excluida de su admisión o incluso excluida de su valoración. Entonces, ¿cómo realizar esa actividad probatoria correctamente para que no nos percatemos de errores ya cuando estemos preparando nuestro interrogatorio? O sea, prever todo esto desde el principio, desde que se está recabando la prueba. Establecer también algunos tips que vamos a tomar para cuando quieres incorporar objetos, documentos, que también llega a pasar. De verdad, no crean que estoy exagerando, pero alguno de ustedes tal vez me contará algún caso. Hemos tenido casos donde en la audiencia intermedia ofertan y les admiten cierto o cual objeto o documento, y pasó porque nadie objetó, porque nadie hizo la solicitud de exclusión, nadie habló de ello, y pasa, está en el auto de apertura juicio oral, pero de verdad no hay un testigo para incorporar esa información. O sea, la información está ahí, pero es como mi audiencia de ayer, la información está ahí, pero no hay quien la lleve la exponga al juez. Entonces, todo esto, pues estarlo, en la primera clase lo vamos a ver, lo vamos a abordar. Y bueno, ya saben, quienes me han escuchado antes, practico, estudio, sigo la teoría de la psicología del testimonio, que ya es una ciencia, tiene bases científicas, porque lejos de lo que creamos que los testimonios son los que tienen mayor valor, o que las personas juzgadoras vamos a confiar más en la información que viene de un testigo, no es correcto. La prueba más frágil son los testimonios, y ahí vamos a ver pues los procesos de memoria, que son las dificultades con los procesos de memoria, que eso sí entran en valoración. Por cierto, en cada una de las pláticas van tendientes a que yo les confíe esa información que las personas juzgadoras atendemos y consideramos importantes para la valoración, como es la corroboración, la fiabilidad, etcétera. Entonces, esas fragilidades de testimonio, la sugestión, los problemas con la memoria,
la codificación incorrecta, la alta sugestionabilidad, por ejemplo, en caso de niños y niñas. Todas estas fragilidades las vamos a ver. ¿Para qué? Para que se adelanten a esas debilidades, y puedan preparar a su testigo, si es su testigo. Preparar no significa leccionar, sino estar consciente de las cosas que las jueces y los jueces van a detectar. Las personas juzgadoras estamos preparadas para entender estas deficiencias. Entonces no nos van a sorprender. Por el contrario, ustedes deben de anticiparse para enfrentar esas fragilidades en cuanto a esta prueba testimonial. De esta situación de fragilidades va relacionada con la valoración para preverla en la preparación del testigo. Les decía que no es lo mismo que aleccionar, sino preparar para reconocer que el testigo no vio tanto como quisiéramos, no tuvo la percepción tanto como quisiéramos, pero con el ánimo de llevar la información con toda la honestidad, vamos a poder remediar a tiempo esas deficiencias. Y contrario, si yo analizo a la luz de estas deficiencias los testigos de la otra parte, pues entonces las voy a adelantar y voy a preparar un contrainterrogatorio, porque a lo mejor el testigo de la otra parte no los preparó tan bien como espero que ustedes lo hagan. ¿Me explico? Entonces, advierto las debilidades de mis testigos, las anticipo y me preparo para ello y preparo el testigo para ello, para enfrentarlas y reconocerlas, porque no vamos a ir a un juicio a mentir. Y si en cambio, si detecto todo esto de la parte contraria, estoy segura que harán un magnífico contrainterrogatorio. Esta sería la primera charla. A ver. El segundo miércoles, ¿verdad, maestro? Son los miércoles. Aquí le titulé, a ver, vamos a admitir aquí. Preparando el testimonio. Ahora, ya recabé el material probatorio como venga, ya a lo mejor no lo preparé yo, a lo mejor esa información la recabó el Ministerio Público, yo soy coadyuvante, o a lo mejor son defensor y la primera parte la hizo otro abogado y yo voy llegando a tomar el asunto, voy a trabajar con lo que hay, como está. Entonces, si no fuera así, tengo la oportunidad de planear el testimonio desde la investigación, es decir, cómo recabar una entrevista. Ustedes saben que en este sistema, por la igualdad procesal que existe, el Ministerio Público no es el único dueño de la investigación. También la defensa puede realizar actos de investigación, levantar entrevistas, los requisitos que el 217 les pide, del 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales les pide por mínimo para todos los actos de investigación. Y si a ustedes les toca recabar esta información, pues hacerlo correctamente. Entonces vamos a ver en esta segunda clase cómo se realizaría una correcta entrevista y cómo hacer correctamente un registro de investigación de ella. Adolecen mucho, ustedes lo saben, las policías no toman estos cursos, ¿verdad que no? A menos que si hay un policía conectado me dicen, pero por lo regularmente no. Fíjense que serían los que deberían estar más capacitados, porque las instituciones policiales de las fiscalías pues son quienes recaban las entrevistas. Y me topaba cuando era Ministerio Público y me tocaba llevar juicios, que cuando yo estaba preparando al testigo les preguntaba, bueno, ¿y por qué esta información no se la dijiste al policía? Sí se la dije, pero no la anotó. ¿Me explico? De que la información existe, pero no está sentada en el registro. Bueno, aquí ya es tema también de cómo podría yo salvar esa información que existe, que es verídica, pero que no está ahí. También hay técnicas
técnica de litigación para hacerlo, la aclaración pertinente, por ejemplo. Pero bueno, si nos da tiempo, también hablaremos de las técnicas. Pero básicamente es interrogatorio y contra. Pero podríamos que nos dé tiempo para hablar de algunas salvedades que podemos hacer, como rescatar información. Los tipos de testigos, vamos a practicar interrogar policías, vamos a practicar interrogar testigos legos, testigos expertos, peritos, distintos al testigo experto del perito son distintos, pero bueno, los tipos de testigos vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacer la práctica tanto de interrogatorio como de contrainterrogatorio con variados tipos de testigos. Y también hablaremos a qué van los testigos, además de dar información que conocieron por sus propios sentidos, pues también muchas veces tienen la obligación, necesidad de acreditar objetos, documentos, acreditarlos, ¿para qué? Para que también se puedan incorporar. Entonces, no es un ejercicio previsto porque nada más dice de interrogatorio y contra, pero vamos a abordar esos temas, aunque sea lo más básico, para que que el tiempo lo permita. Esta sería la tercera sesión que vamos a ver. Ahora sí, preparando el interrogatorio. Ya con todos estos antecedentes vamos a reconocer si el trabajo investigativo está bien hecho, medio bien hecho o mal hecho. Y vamos a ver qué podemos rescatar a través del interrogatorio, cómo hacerlo lo más eficiente posible, lo más eficiente y eficaz, y aprender a hacer las preguntas correctamente. No se trata de dar un espectáculo de litigio donde hagan muchísimas preguntas, sino hacer las preguntas relevantes y útiles, como les decía, y claras, porque si no saben interrogar, pueden incluso confundir a su testigo. Fíjense que hay una práctica muy penosa, pero la mayoría lo hace. Díganme si no, que dicen, ¿sabe usted a qué vino a esta audiencia? Y ustedes cuando preparan a su testigo le dicen, yo le voy a hacer esa pregunta y usted me cuenta todo. Es más, yo no lo voy a interrumpir. Y recuerdo cuando era Ministerio Público que los testigos que les decían eso, algunos compañeros que les decían eso, usted va a decir todo, yo nada más le voy a preguntar eso y usted dice todo, salían nerviosísimos, estaban nerviosísimos de la hora del juicio porque tenían miedo que se les olvidara algo, miedo de que en su espalda había la obligación de que no se les olvidara absolutamente nada. Yo desde entonces, mi técnica de preparación era, usted tranquilo y yo nerviosa, o sea, la información es responsabilidad mía. Si a usted se le llega a olvidar algo, no se preocupe, yo se lo voy a preguntar. ¿Me explico? Entonces, ocurre que hacen esta pregunta, díganme si no han visto esto. ¿Sabe usted a qué vino a esta audiencia? Y empieza a hablar y hablar y hablar el testigo y nadie lo para. Y entonces empieza a decir cosas irrelevantes, desde qué desayunó, en qué se vino, qué auto tomó, de verdad, una cosa exagerada y no hay quien pare eso. Entonces, también hay un tipo de objeción no solo a las preguntas, sino también a las respuestas. Y también el juez debe tener el control, el primero en controlar la información debería ser el oferente. Pero llega un momento que el juez puede también controlar porque la información que está dando el testigo ya no pertenece a la litis, sino que por su nerviosismo empieza a contar cosas que no tienen sentido. Entonces, hay también la habilidad para objetar las respuestas si estas no corresponden a lo que se le preguntó. Entonces, ustedes
si son los interrogadores, tienen la obligación de preguntar. El código dice que los testigos declararán a preguntas que le realicen el oferente. Entonces, eso no es válido, eso no es interrogar, decir, ¿sabe usted a qué vino? Pues podría contestar, sí, sí, sé a lo que vine, a declarar. Entonces, cuando practicamos, cuando he preparado ministerios públicos, a propósito hago ese ejercicio de decir, ¿sabe usted a qué vino? Sí, sí sé. ¿A qué vino? A declarar. Y los hago batallar, ¿no? Porque tienen que saber preguntar, porque entonces, si el testigo se bloquea igual que el interrogador y aquello que pensaban que con una sola pregunta de ¿sabe usted a qué vino? Va a decir todo y el testigo se bloquea por nervios, ¿qué van a hacer? Aparte de llorar. O sea, ¿qué van a hacer? Pues la información no va a llegar como la audiencia de ayer. Entonces, saber estructurar un interrogatorio y que lo practiquemos, lo vamos a practicar. Y sí me voy a poner difícil, sí me voy a poner difícil en los ejercicios para que sepamos cómo sacar las preguntas sin esa odiosa pregunta que les digo que utilizan mucho. Formas estratégicas de hacer el interrogatorio, porque sí admito que hay algunos testigos, por ejemplo, un perito buenísimo, mi maestro Javier Holguín, le mando saludos. Mi maestro Javier Holguín es un experto, criminalista experto, pero dice, el espíritu dice, ¿sabe qué, maestra? No me vaya a interrumpir porque yo me pongo nervioso cuando me preguntan. Déjeme que yo explique y ya después, son excepciones en la que el testigo confía en la información y bueno, pues respetamos en lo que se pueda, en la medida que se pueda, no estarlo interrumpiendo con preguntas, sobre todo porque estamos viendo que sí está fluyendo la información, ¿sí? Entonces, hay formas de conducir al testigo, controlar al testigo para que no se vaya a información irrelevante o bien no se escape, no se nos olvide tomar nota de lo que faltó y en ese caso no interrumpirlo y preparar la pregunta para el final. Vamos a hacer ese tipo de ejercicios. Los tipos de pregunta vienen en el código. Entonces, vienen en el código y ya cualquiera diría, no, pues aquí yo sé, aquí dice cuáles sí puedo hacer y cuáles no. En realidad, lo bonito de este curso, pues es que los vamos a hacer en práctica. Diferenciar cuáles sí puedo hacer y cuáles y de qué manera objetar, porque otra de las cosas que sucede, que ya les comentaba cuando estamos en juicios, donde el testigo está totalmente perdido y nadie objeta porque las preguntas, pues la otra parte no sabe objetar y entran preguntas sugestivas que después van a cobrar en la valoración porque es información que entró del abogado y no del testigo, por ejemplo. Y bueno, previendo este tipo de errores que yo veo que ocurren en la práctica. Y como cuarto paso, practiquemos el interrogatorio, que ustedes, los que se queden en el curso taller, hagamos el ejercicio de interrogar, ¿sí? Y bajo estrategias, las estrategias de las que les he estado adelantando que vamos a trabajar. Y la cuarta sesión lo vamos a dedicar a preparar el contrainterrogatorio. Igual vamos a hablar de cuál es la estructura y cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio. Fíjense que aquí hay que tener mucho cuidado. Platicaba hace un momento el maestro Camacho que yo me capacité con Andrés Beitelman, tuve esa oportunidad de ir a Colombia y capacitarme con él. No he vuelto a ver que el maestro capacite. Ahora acabamos de volver la semana pasada, algunos saben, el juez Gerardo Rodríguez que tiene su charla mañana es mi esposo. Entonces, mi hijo también es abogado, está trabajando en fiscalía y entonces pues nos fuimos a Colombia a seguirnos capacitando. Yo soy una eterna estudiante y
Y yo ya intenté con saber de Andrés Beitelman, no ha vuelto a capacitarse. Con él me capacité en interrogatorio y contra y también en California y en Los Ángeles, en San Diego y Los Ángeles. Y fíjense que esta clase de verdad, no porque venga de mí, me voy a oír con falta de modestia, discúlpenme, pero les voy a decir que a mí me hubiera encantado que me la dieran, que me dieran esa clase, porque regularmente el contrainterrogatorio enseñan cuál es la técnica de cómo hacer las preguntas sugestivas, pero les prometo que, que muchísimas veces antes de realizar un contrainterrogatorio, analicen estratégicamente. Hace rato en varias ocasiones hemos hablado de que vamos a trabajar con estrategia. El mejor contrainterrogatorio es el que no lo hace. No vean al testigo de la parte contraria siempre y absolutamente siempre como su enemigo, como el que hay que atacar y destruir. Eso es mentira, de verdad. Si somos objetivos y somos honestos con la información que tenemos, vean esto y más de una vez que lo analicen se van a dar cuenta que hay un testigo que trajo el Ministerio Público y yo siendo defensor le puedo tomar información relevante para mi teoría, de verdad. Créanmelo, porque se lo digo por la experiencia que tuve como litigante, como Ministerio Público, más de una vez, muchas veces, aprovechaba la información que ustedes defensores generosamente llevaban. Entonces, es mentira que tienes que destruir al testigo, desacreditarlo. No, no, de primera mano no, habría que analizarlo. Y segunda, si de verdad no trae nada relevante o pongo en una balanza, pondero que la información que me pudiera servir no es tanta como la información que viene a traer y que me va a pegar, que va a lastimar mi teoría, pues manos a la obra, a contrainterrogar y a destruirlo, como dicen por ahí, a destruir al testigo. Haremos un trabajo de contrainterrogatorio, pero les decía, yo me acuerdo que fui a San Diego y pasamos 1, 2, 3, 4 largos días bien pesados porque era estar haciendo contra, estar haciendo contra, estar haciendo contra y, y no descansábamos, no parábamos. Pero yo me daba cuenta que terminábamos sabiendo hacer preguntas sugestivas, pero inútiles, muy inútiles. Entonces, por eso es que yo al principio decidí tomar la preparación y decir, ¿a qué voy con el contra? Voy a ir a hacer un contrainterrogatorio de 2 preguntas o de 3, pero, pero de esas que voy a dejar un knockout, ¿no? Al testigo. No hacer un contrainterrogatorio que son preguntas válidas porque son sugestivas, donde estamos repitiendo la información que ya dijo el testigo. No sé si a veces se hacen por inseguridad. Bueno, pues para verme bien, que sí sé hacer contrainterrogatorio, por falta de preparación y no hacer un contra contundente y lesivo y lastimoso. Si no va a ser así, lesivo y contundente, pues mejor no lo hagan, ¿verdad? Es mi recomendación. Si no, de verdad que solamente están desarrollando una técnica bien hecha, pero de un contrainterrogatorio inútil. Entonces, por ahí viene este tema, formas estratégicas de hacer el contrainterrogatorio. Lo vamos a aprender cuándo sí hacerlo y contra qué hacerlo y cómo preparar con 2, 3 preguntitas solamente. ¿Sí? Lesivas y contundentes, duro y a la cabeza. ¿Qué tipos de preguntas sí puedo hacer? Porque luego la primera que viene a la cabeza es, bueno, pues las sugestivas, ¿no? ¿Puedo hacer abiertas? Claro que puedes hacer abiertas, pero es un riesgo enorme. No es nada recomendado hacer preguntas abiertas porque
lo que tú estás haciendo con el contrainterrogatorio es arrinconar al testigo y que la información sea exactamente la que tú quieres, única y exclusivamente. Si no sabes hacerlo correctamente y se te ocurre por casualidad hacer preguntas abiertas, vas a permitir que el testigo se defienda. El testigo no es tonto, el testigo sabe que lo quieres atacar y sabes, es más, la otra parte ya se lo dijo o ya se dio cuenta. Nadie es tonto para no darse cuenta que lo estás atacando. Entonces, en las preguntas abiertas, el testigo suele por lógica, defenderse, justificarse y dar unas explicaciones fascinantes. Sí, lo he visto en juicio, de que dije, ay, y el abogado iba súper bien haciendo su contra, ¿y por qué dejó ir esta pregunta? Y el testigo bien a gusto dando explicaciones. Pues sí, porque no supiste hacer correctamente el contrainterrogatorio. Y por supuesto que esa clase se va a cerrar haciendo una práctica. Ya cuando estén inscritos, yo le correré al maestro Camacho algunos registros de entrevistas para que podamos hacer sobre de ellas los ejercicios de interrogatorio de la tercera clase y el ejercicio de contrainterrogatorio de la cuarta clase. Entonces, grosso modo, de esto va a consistir, estos son los temas. Si se me escapa alguno, si ustedes dicen yo quiero saber más de esto, bueno, ya me lo dirán. Me pareció que con la experiencia, poca experiencia que yo tengo, me parece que estos temas son los cruciales, pero si hay algún otro tema que haya que desarrollar, pues lo revisamos con mucho gusto. Maestro. Muchas gracias, su señoría. Bueno, pues le mandan saludos, la magistrada, Elizalde, y le manda Griselda Elizalde, le manda saludos, que qué bueno que esté dando clases. Y bueno, también, pues darle la bienvenida a su señoría también que nos acompaña, el juez Gerardo, que el día de mañana nos va a acompañar, nos va a impartir clases. Por aquí ahorita sí podemos dejar de compartir pantalla, sí me puede A auxiliar. ver, sí, a ver, vas a dejar de compartir Bueno, aquí. me Sirve que los están, veo a todos. sí, miren, me están preguntando en torno, me están llegando mensajes, ya aquí les puse en el chat para los participantes que están, eh, bueno, interesados en el curso taller interrogatorio y contrainterrogatorio, favor de enviar mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. Proporcionen su nombre, por favor, nada más, completo, decir curso taller jueza Carmen Maquina, la inversión es de 600 pesos. Este curso inicia, porque hay quien me lo está preguntando en este momento a través de WhatsApp, inicia, la inversión son 600 pesos, inicia el 6 de marzo de 2024, de 21 a 23 horas Ciudad de México. Las fechas del curso son 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 21 a 23 horas Ciudad de México. ¿Qué incluye el curso? Sesiones en vivo con la jueza Carmen Marquina. Ya escucharon cómo va a venir el desarrollo de este curso taller, porque no nada más va a ser así como que sencillo, no hay que tomarlo a la ligera, ¿sí? Eh, ¿Qué más va a incluir? Tus videograbaciones de forma permanente a un correo de Gmail. ¿Qué quiero decir con eso? Que tus grabaciones nunca las pierdes, tú las tienes ahí. Por eso nosotros respetamos, es un plus que te da el liceo académico. Y tu constancia de participación como valor curricular. Bueno, pues también con todo el debido respeto, pues le doy la bienvenida al su señoría el juez Gerardo Rodríguez Vega, quien mañana también, y como hace rato ya lo dijo la jueza Carmen Martina, mañana nos estará impartiendo esa masterclass del auto de vinculación a proceso. Bienvenido, su señoría. Muchas gracias y agradezco la invitación. Definitivamente resulta muy importante y de agradecer esa oportunidad de compartir un poquito del conocimiento y la práctica, sobre todo la experiencia que como juzgadores hemos adquirido ahí. Y bueno, y en todo el tiempo que hemos operado el sistema, que es muy bonito. Por cierto, mañana lo vamos a ver. Como dice mi esposa, la jueza Carmen Marquina, nosotros somos unos eternos estudiantes. Venimos regresando de Colombia de una pasantía y traemos, pues, particularmente con lo que tiene que ver con el tema de autovinculación a proceso, unas expresiones que en toda Latinoamérica
tienen respecto a que se trata de una joya la que tenemos, porque el país es el único, México es el único país que cuenta con esta figura. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver mañana. Yo agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Al contrario, señoría, pues muchas gracias. Bueno, ¿alguno de los participantes que está en sala virtual quiere hacerle alguna pregunta a la jueza Carmen Marquina? ¿Tiene duda? Les agradezco a los que ahorita nos están viendo por Facebook Live. Ya vi que no nos sancionó el Facebook Live. Fue motivo de la canción. Compañeros, ya no vamos a poner la canción que tenemos acostumbrada para que no pase esto. Sin embargo, la clase gratuita que dio la maestra Nancy Villafán, así como esta, la van a poder encontrar mañana disponible en YouTube, tanto en la página del liceo como en el canal de YouTube. Ambas conferencias. Bueno, cedo el uso de la voz al abogado Israel Álvarez. Adelante, abogado Israel Álvarez. Te traigo también a destacados para que puedas hacer tu pregunta. Salud. Gracias, doctor. Buenas noches, señoría. Una pregunta, por cuanto hace lo que ahorita refirió, de que en la pregunta de que dígale a su señoría cuál es el motivo y que se desplayan, ¿la contraparte tiene algún recurso para poder decirle al juez que le acote esa entrevista o esa declaración? ¿O tiene que terminar o el juez lo tiene que advertir? Porque No, sí, muchas eso, veces, perdón, porque muchas veces sí sucede eso. El Ministerio Público le pregunta, o la defensa, no sé, quien sea el oferente de la prueba, dígale a su señoría, y se desplayan y dicen, y dicen, y dicen, y dicen, y muchas veces sacan cosas que ni siquiera al caso, pero tengo esa duda si la contraparte puede, no sé, objetar y decirle al juez que le acote esa declaración. sí, porque puedes objetar, porque dependiendo del planteamiento, puede ser incluso ambigua y está contradiciendo el artículo, el dispositivo que dice que los testigos deben declarar conforme al interrogatorio, y esa no es no es propiamente una pregunta específica. Sí, la plantean como, ¿sabe usted a qué vino? Regularmente alguien se acuerda de otra. Dice, dígale al juez, a qué vino. Sí, también dicen eso. Entonces, ni siquiera constituye a veces una pregunta o la ambigüedad de la misma. Pero pues, Pero ya que está declarando, ¿la contraparte puede interrumpirlo, interrumpirlo? pudiera objetar la respuesta. Se llama objetar la respuesta porque la información no es la que se le preguntó. Por ejemplo, te preguntan sobre el color o el vehículo, la marca, y tú empiezas hablando, no, pues es que a mí me gustan mucho los vehículos porque yo soy mecánico y pero no estás diciendo el color. O sea, objeción, ¿en qué momento va a contestar? O la información que está dando no es la que se le preguntó o es irrelevante para el tema. Entonces, sí, las respuestas son objetables cuando no corresponden a lo que se le preguntó, y en ese momento puedes objetar y decir que el código te establece la obligación de que el testigo declare con base en interrogatorio y que no se está haciendo ningún interrogatorio y que la información que está dando el testigo es totalmente impertinente e irrelevante con el asunto que se trata. Y te aseguro que la persona juzgadora que está a cargo de la audiencia te lo va a agradecer, porque pues de verdad que sí es desesperante ver que un testigo está dando información que no nutre para nada la litis. Gracias, excelente ponencia. Gracias a usted. A traer a Norberto Soto. A ver, permítame, Norberto. Adelante, le abro micrófono. Gracias. Sí, gracias a usted, doctor. Agradezco también la charla de su señoría. Quiero formular dos preguntas así muy concretas, ¿no? Primero, es con respecto al testigo hostil. ¿Cuándo consideramos efectivamente en esa jornada, ¿no? En esa jornada procesal tan importante, ¿cuándo concebimos a un testigo hostil? Esa es mi primera pregunta. Y si me permite, voy a hacerle otra pregunta ahí.
Y me voy a situar primeramente en la etapa inicial para la formulación de imputación, cuando solicitamos la duplicidad del término, de las 144 de las 72 a las 144 horas, ¿no? Con el propósito de ofrecer ahí los datos o medios de prueba. ¿Qué tan conveniente es, su señoría, usted con esa vasta experiencia, que leamos parcialmente la entrevista que anticipadamente le estructuramos al testigo? Es cuanto, agradezco muchísimo esta oportunidad que nos banda pues para aprovechar este tipo de pláticas. Gracias, buenas noches. Les hablo desde Sinaloa. Maestro Norberto, discúlpeme, no le entendí la segunda pregunta. ¿Por qué dice que leería parte de la entrevista en una continuación de audiencia? ¿Usted lleva medios probatorios? ¿Se está refiriendo a que lleva medios probatorios? Así ¿O es. le Su señoría. admiten? Se entra al debate de su pertinencia, el juez le admite y sienta al testigo ahí a rendir su A ver, testimonio. ¿Sí? ¿Eso entendí? si me permite interrumpirla. Cuando llevo una mala entrevista sin llevar al testigo y luego leo la entrevista, ¿es posible? A ver, usted está tratando de dar esa información como dato probatorio Así es. en una continuación de audiencia. En la No, audiencia. en la audiencia inicial. En las Ajá. audiencias preliminares tiene la opción de llevar la información como dato de prueba. Esto quiere decir que yo voy a hacer referencia a lo que esa entrevista contiene. Entonces, yo aquí tengo el registro de la entrevista de mi testigo, que tiene relevancia con la teoría que yo estoy planteando. Su defensiva, no sé, que no estaba ahí, que una excluyente del delito, casi no ocurrió, lo que usted quiera. Sobre este registro, yo voy a verbalizar el contenido relevante para lo que yo, para que esa excluyente de la que hablé o de los hechos distintos que yo estoy planteando que ocurrieron, pero no me permiten las reglas leerlo. No, por supuesto que no. Se permite tomar notas, por ejemplo, nadie tiene una memoria privilegiada para saberse el número de serie de su vehículo, por ejemplo, es más las placas. Yo no me sé las placas de mi vehículo, de verdad. Entonces, por ejemplo, unas placas de circulación, un número de serie, palabras muy técnicas o en otro idioma y que entonces tenga que tomar una nota para decirlo. Entonces, ¿por qué la importancia de dar la información sin leer? Porque se supone que usted como órgano técnico conoce cuál es el material probatorio que usted lleva y entonces solamente tendría que hacer referencia a esa información y en un apuntador tomar nota de algún número, fecha o algo que no se pueda memorizar y voltear y darla y leerla. Pero no, por supuesto que está prohibido leer registros, salvo la excepción de que se hagan con las técnicas de litigación. Pero en este caso, usted me planteó que es usted como abogado, defensor, que está haciendo referencia a los datos de prueba y no llevó medios de prueba. Medios de prueba significa que me autoricen que en esa audiencia preliminar, que no es de juicio, siente yo ahí a la persona y la persona sea interrogada. Tampoco se vale leer porque aplican las reglas del juicio, que son las que vamos a ver en este curso. ¿Qué preguntas le puedo hacer? ¿Cuáles son válidas? ¿Cuáles son las objeciones a las preguntas? ¿Y por qué no? Con mucho cuidado lo digo, ¿eh? Las objeciones a las respuestas no es porque no me gusta la respuesta o porque la respuesta que está dando no me conviene o no me favorece. Ojo con esto. Es porque la información que está dando no corresponde a lo que se le preguntó, ¿sí? Entonces está evadiendo, ahorita que hablaba de hostilidad, entonces está evadiendo la respuesta. Primer señal, pues advierto que está
evadiendo la respuesta. Primera tarjeta amarilla, como en el fútbol, creo que sí es amarilla, ¿no? Continúa y usted insiste en preguntar, su pregunta está correctamente elaborada, la aprueban y usted la plantea y el testigo sigue evadiendo. Entonces, ¿cuántas? Las que sean necesarias para que la persona juzgadora identifique que la pregunta que usted está haciendo es correctamente elaborada, es relevante con la información de la litis o de su teoría en particular, pero que hay 2 o 3 intentos y no se ha podido sacar la información, 2 preguntas, 3 preguntas, y entonces se va a dar cuenta que entonces esta persona sujeta a la hostilidad, es evasivo, y si aún regularmente la persona juzgadora le decimos, conteste la pregunta, no la ha contestado, y si insiste, si es renuente, entonces ya se procede ya a calificar la hostilidad y usted ya se le autoriza a que haga las preguntas de manera sugestiva con las reglas del contra. ¿Cuántas preguntas exactamente? No lo marca el código. Va a depender de la naturaleza del caso y la evasiva que está evidentemente dándose a contestar no un tema, sino 2 o 3 temas. Entonces ya lo califica, pero no hay un número determinado para que en este momento se califique. Mientras tanto, usted comprométase a seguir interrogando bien y a hacer evidente que no está dando la respuesta, y entonces ya puede hacer el planteamiento y para que la persona juzgadora se lo autorice, pero no hay un número determinado. Solo hágalo bien y plantee, y el juez no es tonto, la jueza no es tonta, la jueza está dando cuenta que lo que usted está preguntando no está siendo contestado. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias, muy amable. Gracias Buenas a noches. usted. Gracias a usted. Previo a cederle el uso de la Alfredo. voz a Alfredo Garza, nada más comentarles rápido, ya me están llegando mensajes, incluso en la página principal del Liceo Académico, en mi perfil, como que aparezco en Camacho, en el perfil de su memoria, encuentran la publicidad de este curso. Nada más lo único que tienen que hacer es tocar, la publicidad tiene el WhatsApp, el logo de WhatsApp. Tocan el logo de WhatsApp y con eso los redirecciona al liceo. Les damos inmediatamente atención, a más tardar mañana, porque ahorita ya estamos terminando tarde. Alfredo Garza, adelante. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta respecto a interrogatorio, doctora, pero para hacer esta pregunta, doctora, me es necesario preguntarle lo que está previo al interrogatorio, que viene siendo el descubrimiento probatorio. La pregunta es así. Pensemos que en este momento el oferente de una prueba pericial o documental, cualquiera que sea, en la etapa intermedia ofrece la prueba pericial, por decir, de psicología. Vamos pues. Y para eso se ofrece que si es pertinente, útil, pues, para la teoría del caso, que depende de cada una de las personas. Mi pregunta en concreto es para la siguiente pregunta es, ¿necesita el oferente de la prueba especificar algunos temas que habrán de abordarse en esa pericial para que en el momento que se haga el desahogo de la prueba testimonial de ese perito, si, por ejemplo, si acotó para decir, quiero que hable sobre las conclusiones, quiero que hable sobre la metodología, pero resulta que el momento usted como juez, yo le estoy preguntando una cosa y me objetan y me dicen, ¿sabes qué? Esto no está relacionado porque al admitirse aquella prueba, nunca dijeron que iba a versar sobre metodología, o es abierto una vez que se admite la prueba. No sé si me expliqué. Sí, la entendí perfectamente. Hay una cuestión aquí que aclarar. Por una práctica muy rara, siempre en el escrito de acusación y en el escrito de ofrecimiento se explayan diciendo cuál es la pertinencia, ¿verdad? Que sí lo hacen en la acusación o en el escrito de coadyuvancia, ofrecen, o los defensores ofrecen su escrito y dicen, y es pertinente por esto y esto. Ojo, el código no exige que que en la parte escrita, la parte intermedia se divide en una postulativa, donde lo hacemos por escrito, como antes, con las cosas se ofrecen por escrito, le corren traslado a la otra, como lo llamábamos antes las vistas, se le corre traslado a la otra parte,
y ya todos conocen a través de documentos. Esa es la parte postulativa. Luego viene la fase oral, donde ahora sí nos sentamos en una audiencia a debatir por qué quiero que se admita y por qué quiero que se excluya la de la otra parte. Sí, es el debate para ponderar ahí, calificar si se admite o se excluye. Ahí es el momento donde sí se tiene que plantear la pertinencia, y la pertinencia únicamente ha servido para que el juez diga si pasa o no pasa. ¿Qué pasa con algunos temas que seguramente a eso se refiere usted? Aunque digan, ¿sabes? Va a poder pasar va a rendir testimonio Carmen Marquina, pero se excluye de hablar de este tema. Se excluyó porque seguramente era un tema, por ejemplo, que no es permitido, por ejemplo, hablar de las conductas sexuales de las personas previas, por ejemplo, eso no es válido, no se debe, y bueno, de este tema no puedes hablar. Tal te guarda relación directa con otro medio de prueba que fue declarado ilícito. Es que Carmen Marquina fue la policía que ingresó al domicilio, y ese ingreso a domicilio fue calificado de ilegal. Bueno, yo no voy a poder hablar de esa información. Entonces, a eso se refiere cuando excluyen de ciertos temas que no pueden hablar. Pero de que digas, no le puedes preguntar sobre la metodología porque cuando lo ofreciste no dijiste que le ibas a preguntar sobre eso, no, esa objeción a la pregunta no va a ser válida, porque entonces estamos confundiendo la pertinencia de esa prueba con el adelantar el desarrollo de cómo va a ser mi interrogatorio. Y sí, también he visto acusaciones de esas o escritos de ofrecimiento de pruebas que dicen casi hasta las preguntas que le van a hacer, que la objeten y que digan eso. Supongo que lo ha vivido, por eso lo pregunta, pero que vaya a ser válida la objeción, por supuesto que no, porque la prueba ya fue admitida por pertinente. Entonces, mientras la información que usted le esté preguntando esté en ese registro, hablaba de la testimonial del perito, en realidad es la pericial. No es que él sea un testigo, es un perito que está desarrollando su peritaje. Entonces, mientras esa información esté ahí, la que usted le está preguntando, y fue admitida por ser pertinente, usted lo puede hacer, aunque en el debate de pertinencia no haya dicho específicamente que le va a hablar de esa metodología. También por ahí vamos a ver algunos truquitos que son válidos, no son triquiñuelas ilegales, que es para rescatar información que, como les decía, lo viví cuando era Ministerio Público, que la policía no levanta bien la entrevista, información importante que no se asentó, y que podemos, que hay una técnica de aclaración pertinente para que podamos hablar de ella a pesar de que no está ahí, dar las razones por las que no está ahí y ver cómo la valora la persona juzgadora, atendiendo a las razones por las cuales no estaba en ese documento. Es una cuestión excepcional, debe ser excepcional, por eso supone que hablamos de siempre preparar en la etapa de investigación nuestro testimonio, o sea, el camino de ese testimonio que queremos prepararlo, pero excepcionalmente ahí está en el código esa técnica. Y para alguna información que tengamos que aclarar a la jueza, al juez, por qué es necesario que la conozca y por qué no estaba en el registro, pero es excepcional. Alfredo, gracias. Bueno, pues muy bien, creo que ya no hay ninguna duda más. Bueno, creo que ya no hay dudas más. Entonces, si me permite, su señoría, vamos a pasar nada más rápido, de manera simbólica, a compartir este reconocimiento que se lo haremos llegar virtualmente, y si nos hace favor la abogada Jovita por la impartición de esta. Muy buenas noches. Procedo a dar lectura al reconocimiento a la jueza María del Carmen Cruz Marquina, jueza de ejecución penal en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por haber impartido la charla introductoria gratuita
curso, taller, interrogatorio y contrainterrogatorio. Ciudad de México, 28 de febrero de 2024. Otorga el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas gracias, doctora Carmen Cruz Marquina, por su excelente exposición. Bienvenida. Es un honor tenerla en su casa, Liceo Académico. Oigan, Muchas yo les gracias. quiero aclarar algo. No me digan doctora porque no lo soy, aclarando. Carmen Marquina simplemente. Muchas gracias. Muy Bueno, bien. pues Y muchas muchas gracias gracias a todos. a todos y mañana los invito, digo, creo que es muy importante este tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, porque si lo utilizamos, y lo voy a decir así, de acuerdo 314, 315 en audiencia inicial, cuando vamos a pedir esa duplicidad del término, si vamos a ofrecer alguna prueba, recuerden que es conforme a reglas de juicio, y cuando llevamos testigos, ya sean incluso testigos expertos, o sea, testigos, al final del día tenemos que saber estas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, porque lo mismo que aplica en juicio, las mismas reglas de juicio son las que aplican justamente en esa duplicidad de la audiencia constitucional. Entonces, Y en la pues instancia de ejecución. exactamente. Entonces, yo los invito a que se inscriban a este importantísimo curso. Realmente el costo es muy, muy económico. Saben que no estamos lucrando, pero pues la preparación realmente con personas como es el caso de la jueza Carmen Marquina, que tiene pues estudios en el extranjero. Imagínense, no sé si conocen el libro este de Beitelman y Duce, ¿no? Y tomar clase directamente con ellos, pues qué privilegio, ¿no? La verdad, lo que nos puede aportar la jueza Carmen Martín. Entonces, los invito a que se inscriban a este curso y bueno, pues el día de mañana los estaremos esperando para que nos acompañen con el juez Gerardo Rodríguez Vega, que lo tienen aquí. Mañana nos va a dar esa plática. Su señoría, muchísimas gracias también por acompañarnos. Al contrario, de Buenas hecho, noches. ahorita que toca ese tema, pues precisamente tiene que ver con la valoración para la autovinculación al proceso, considerando que existe esa oportunidad de ofrecer medios de prueba ahí en esa etapa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada más. Pues, al contrario, gracias a todos y pues los estamos esperando. Iniciamos el próximo miércoles de 9 a 11 de la noche y promete mucho este curso, es de alto calibre, la ponente es de alto calibre y además pues se van a poder preparar en un tema muy importante. Agradezco la participación de todos, muchas gracias, su señoría, Carmen Marquina, Gracias a ustedes por su tiempo. y Y me da gracias a, mucho gusto saludarles. gracias y Gracias. gracias a Buenas todos los que noches. dieron un Buenas tiempo para noches. estar hoy. Que tengan buena Hasta noche, que descansen. igual. Bye. Buenas noches.